elecciones bahá'ís. Aquí no estoy hablando del sistema administrativo bahá'í, es decir, cómo funcionan la administración bahá'í. Solo es de cómo se eligen o cuál es la mística detrás de las elecciones. Ni siquiera vamos a hablar de los pasos para la elección y cómo se cuentan los votos, no, sino que más que todo el espíritu de la elección. De los demás detalles sobre la administración Bahá'í podemos hablar durante 6, 7, 8 reuniones, ¿no? Porque es largo y no se puede desarrollar en una hora. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre las elecciones Bahá'í. Y brevemente podemos decir qué instituciones son elegidas. Entonces, las instituciones elegidas en las elecciones Bahá'ís, brevemente, ¿no? Brevemente. Antes decir que en la fe Bahá'í la autoridad no es una persona. Con todo respeto, por ejemplo, no hay una persona llamado el Papa que tenga autoridad sobre todo el mundo Bahá'í. No existe una persona así. Mientras vivía Abdul Bahá, pues Abdul Bahá estaba a la cabeza de la fe. Después falleció Abdul Bahá y Shoghi Effendi estaba a la cabeza de la fe. Pero desde que falleció Shoghi Effendi, ya no hay una persona autorizada que mande, que gobierne, cuya palabra sea vinculante. Quienes tienen el gobierno Bahá'í o el mando o el poder de decisión son instituciones. Son instituciones. ¿Y cuáles son esas instituciones? A nivel local se llama Asamblea Espiritual Local y funciona a nivel de un municipio o una ciudad, dependiendo de cómo lo llaman en cada país, ¿no? Aquí lo llaman municipio o ciudad. Ese es a nivel local. A nivel nacional se llama Asamblea Espiritual Nacional. Es la directiva Bahá'í a nivel del país, de la nación. Entonces, la directiva Bahá'í a nivel local se llama Asamblea Espiritual Local. A nivel nacional se llama Asamblea Espiritual Nacional. Y a nivel mundial se llama Casa Universal de Justicia. Y su sede está en el Monte Carmelo, en Haifa, Israel. Obviamente, cuando se estableció la fe Bahá'í allá, el lugar no se llamaba Israel, era parte del Imperio Otomano. Con el tiempo se estableció Israel, ¿no? Como gobierno. También Bahá'u'lláh a estas asambleas, tanto a nivel local y nacional, los ha llamado Casa de Justicia. No se usa mucho ese término actualmente, pero es válido, ¿no? Es como que a nivel del municipio se llamaría Casa Local de Justicia, ¿no? O la otra a nivel nacional podría llamarse Casa de Justicia Nacional o algo así. Pero a nivel mundial sí se llama, actualmente se le llama Casa Universal de Justicia.
¿Cómo se fundamenta esto en esta cita de Baha'u'lláh en su libro sagrado? Vamos a leer. El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una casa de justicia, donde se reúnan consejeros en el número de Bahá. Mas, si excedieren de este número, no habría inconveniente. Deberían verse entrando en la corte de la presencia de Dios, el Exaltado, el Altísimo, y contemplando a quien es el Invisible. Les incumbe ser los fiduciarios del Misericordioso entre los hombres y considerarse los custodios designados por Dios. Para cuantos habitan en la tierra, les compete consultar juntos y prestar atención a los intereses de los siervos de Dios por amor a Él, del mismo modo que atienden a sus propios intereses y escoger lo que es conveniente y decoroso. Así os ha ordenado el Señor vuestro Dios. Cuidado, no sea que desechéis lo que está claramente revelado en su tabla. Temed a Dios, oh vosotros que percibís. Baha'u'lláh. Claramente está hablando de la Casa de Justicia o de la asamblea, lo que llamamos actualmente asamblea local o nacional, ¿no? Aquí específicamente está hablando de la asamblea local porque habla de cada pueblo, cada ciudad. Pero claramente lo menciona como una orden divina. O sea, quien establece esto no es una figura política, es Dios. Es una ley establecida por Dios. Es decir, Dios está ordenando que hagamos esto, pero para servir ¿a quién? A su pueblo, a su comunidad, a la sociedad. Ahora, si mi jefe, quien me ordena hacer esto, es Dios, ¿a quien debo rendir cuentas? En el sistema político prevaleciente, tú postulas bajo el discurso de servir al pueblo, aunque a quien sirves es a ti mismo, ¿no? Muchas veces. Y en el mejor de los casos, sirves al pueblo y respondes ante el pueblo, rindes cuenta ante el pueblo sobre lo que has hecho y lo que no has hecho. Está bien, ¿no? No está mal. Pero en el sistema Bahá'í es Dios quien establece la administración Bahá'í y por lo tanto, cuando yo tengo que, mi conciencia tiene que estar tranquila con Dios, no con las personas. Porque las personas, si me eligen a mí, es porque supuestamente yo tengo mejores dotes que ellos para tomar alguna decisión. Entonces no tengo que ir a rendir cuentas a ellos, sino a Dios. Es decir, no es que no se hagan reportes de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, sino me refiero a la conciencia, ¿no? Mi conciencia dice que yo sirvo al pueblo, pero a través de servicio a Dios, por servir a Dios, por obedecer a Dios y por quedar bien con Dios. Entonces la elección Bahá'í no es solo un tema administrativo de responsabilidad ciudadana. O sea, sí lo es, pero no es solo eso. Es algo profundamente espiritual. Es decir, el pacto claramente es con Dios. No es con ideólogos o personas o los que están financiando el proyecto. Dios diseña, Dios ordena
y Dios pide cuenta. Claramente, mi conciencia me conduce a hacerlo bien. Esto, digamos, una pequeña explicación de con quién es el compromiso. Ahora vamos a explicar, no todas, algunas de las características de las elecciones bahá'ís. Hay características de una elección bahá'í que la hacen muy diferente, fundamentalmente diferente a las elecciones políticas comunes. Por ejemplo, a mí se me ocurrió poner, generalmente se manejan 3 puntos, pero yo lo alargué a 5 puntos. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esas características distintivas de las elecciones bahá'ís. O sea, que normalmente las elecciones políticas no son así, pero las elecciones bahá'ís sí lo son y por eso se distinguen. En la democracia se supone que el pueblo tiene poder. Incluso la palabra democracia de ahí viene, del hecho de que el pueblo tiene poder, pero ¿en qué medida? No tiene poder para agarrar armas, ir a matar, sino que tiene poder para elegir quién te va a gobernar. Es como que tú tienes poder para escoger las riendas de tu país, de tu ciudad, de tu colonia o de donde sea. Tú puedes libremente elegir a tus gobernantes. Pero hay unas limitaciones. Hay unos elementos que coartan esa libertad, que restringen esa libertad. Tal vez no directamente, pero en el fondo sí lo restringen. Por ejemplo, el punto número 1. Las elecciones políticas normalmente se manejan a través de los partidos políticos. Ahora, si yo pertenezco a un partido político, ustedes me dirán si estoy libre de votar por quien yo quiera o no. Obviamente no, porque el hecho de que yo pertenezco a un partido, tengo que votar por el candidato de mi partido. Esta es una presión sobre mí. No siempre la gente hace eso, ¿no? Hay gente que vota por otro, pero generalmente no es así. Yo voto por el candidato de mi partido. Pero ¿cuál es el problema? Que si hay un candidato que se llama X y es candidato de mi partido, yo tengo que votar por el señor X. Eso quiere decir que no tengo libertad para decidir, para escoger por quién voy a votar. En la fe Bahá'í no está permitido que uno pertenezca a partidos políticos que generan división. No es así, pero como que así toda la fe Bahá'í es como que fuera un solo partido, ¿no? Por lo tanto, esa limitación no existe para mí.
de votar solo por uno de ellos porque es afín a mi partido, a mi tendencia política. No existe esa limitación. Número 2. En el mundo normalmente las elecciones se manejan a través de candidatos. Y que por cierto los candidatos están amarrados a los partidos políticos. En algunas partes se puede, en otras partes la única manera es a través de un partido. En otras partes un independiente también puede presentarse a las elecciones, pero generalmente es a través de los partidos políticos. Ahora, supongamos que hay 2 candidatos, o supongan que hay 5 candidatos. Cuando yo voy a votar, yo no puedo votar por cualquier persona en el pueblo o en el país. Yo estoy obligado a votar por uno de los 5 candidatos, ¿correcto? Quiere decir que no tengo libertad de votar por quien yo considere mejor. En el más óptimo de los casos, voy a votar por el mejor, pero de esos 5. Pero ¿qué tal si el mejor del país no está entre esos 5? Generalmente los más idóneos no se presentan como candidatos. Entonces, en la fe Bahá'í no existen candidatos para ningún tipo de elección. No existe, porque eso te limita para votar solamente por uno o más de los que se han presentado como candidatos. Punto número 3. Hay un periodo de tiempo antes de las elecciones en que los diferentes partidos políticos hacen campaña. En esas campañas hacen propaganda, hacen uso de muchas veces de demagogia, es decir cosas que no van a cumplir. Pero hay muchas campañas donde supuestamente informan a los ciudadanos sobre sus programas, pero como ya les dije, no las van a cumplir, solo son engaños. Y ustedes son testigos de que la mayoría de las cosas que se prometen no se cumplen. Pero esto es, digamos, cuando hablan de ellos mismos. El periodo de la campaña y propaganda, para lo que más se usa es para calumniar, difamar al otro partido o a la gente de los demás partidos para que la gente no vote por ellos, ¿correcto? Ahora, todo eso te acorrala, te crea un ambiente confuso, donde tú no sabes quién te está diciendo la verdad y por lo tanto cuál de ellos es el mejor y por cuál de ellos debes votar. Entonces eso también te coarta la libertad de votar por los candidatos, al menos si son candidatos, por los más idóneos.
Ahora, 4. En el sistema político compiten como que son caballos que están corriendo para ver quién llega primero. Es decir, entre ellos lo que existe es competencia. Y en la competencia tú quieres ganar. Y si necesitas ponerle zancadilla al otro para que no llegue antes que tú, pues se lo pones. Pero en la fe Bahá'í no existe competencia en ningún nivel. En ningún nivel. Lo que existe es cooperación. No importa que tú seas un posible, no candidato porque no existe, una persona que posiblemente sea elegida. No lo buscas activamente. Lo buscas con tu calidad, con tu comportamiento, con tu compromiso, con tu humildad. Ya vamos a ver algunas características que debes tener, ¿no? Pero tú no tienes por qué competir con el otro porque no hay un premio material que esté al final del camino y que lo estén repartiendo entre los que lleguen primero. Entonces, en la fe Bahá'í, cualquiera va a colaborar para que el proceso, cualquiera va a cooperar para que el proceso se lleve a cabo correctamente. Paso número 5 o punto número 5. En las elecciones políticas normales, todo el pueblo está hablando del candidato X, del candidato Y. Para mí X es mejor, no, para mí Y es mejor. El X hizo tal cosa, el Y hizo tal otra. Son buenos, son malos. Es decir, yo hablo con mis compañeros y revelo por quién, muchas veces cuando quiero, ¿no? Revelo por quién votaría yo y hasta lo puedo defender. Eso quiere decir que hay una presión sobre uno, ¿no? De por qué va a votar por uno o por el otro, por andar revelándolo. O porque te pueden preguntar, ¿y tú por quién votas? Pero si yo no tengo por qué revelar por quién voté, o sea, en la fe Bahá'í el voto es secreto. Mi esposa no tiene que saber por quién o quiénes estoy votando yo. Yo no tengo por qué saber mi hijo por quién o quiénes está votando. Entonces, como mi conciencia es con Dios, me puedo equivocar o no equivocar, pero no tengo que rendir cuentas a ningún ser humano. Entonces, otra característica de las elecciones bahá'ís es que el voto es secreto. Entonces, esto quiere decir que yo tengo perfecta libertad para votar por quien yo quiera, a quien yo considere idóneo, sin ningún tipo de presión social, ni siquiera de mi hijo, de mi esposa, de mi hermano. Podemos decir que en la fe Bahá'í, elegir es un acto de conciencia y de responsabilidad espiritual. Votar por quienes cumplan
un cierto perfil espiritual antes que material, porque es preferible un analfabeto que sea puro, honesto, que un máster que sea ladrón. Entonces, principalmente las cualidades que buscamos son espirituales. El perfil que debe cumplir la persona por quien yo voto es un perfil más que todo espiritual. Obviamente también es intelectual, ¿no? Pero principalmente espiritual. Tal vez el más importante de estas características del perfil puede ser el que puse en rojo, ¿no? La pureza de intención. Vamos a ver, échenle un vistazo, ¿no? A estas características: pureza de intención, alegría de espíritu, desprendimiento de todo salvo de Dios, ¿no? Atracción hacia Dios, humildad, paciencia, resignación, etcétera, ¿no? Servidumbre hacia Dios, lealtad, capacidad, experiencia, madurez, espíritu de servicio, ganas de servir, no de que le sirvan, ¿correcto? Entonces vamos a ver de dónde saqué algunas de estas cualidades, ¿no? Ahí está, Abdul Baha dice: Los requisitos primarios para quienes toman consejo son pureza de intención, alegría de espíritu, desprendimiento de todo menos de Dios, atracción hacia sus divinas fragancias, humildad y mansedumbre entre sus amados, paciencia y resignación en las dificultades y servidumbre ante su exaltado umbral. Abdul Baha. este es solamente un pasaje de los escritos bahá'ís que habla de qué cualidades deben cumplir por quienes yo puedo votar en las elecciones bahá'ís. Y otros tantos que pusimos en el cuadro. Mi perrito siempre nos bendice con sus ladridos. Ok, voy a regresar al cuadro donde aparecen las cualidades que son sacadas de los escritos bahá'ís. Estas son las cualidades que uno debe buscar. Obviamente los principios bahá'ís han sido diseñados por Baha'u'lláh, pero explicados y puestos en marcha, muchos de ellos o todos por Abdul Baha y por Shoghi Effendi, como intérpretes de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Entonces, elegir a un miembro de una asamblea en una elección bahá'í no es elegir al mejor amigo o al que mejor me convenga a mí o el que mejor le convenga a mis allegados o a los que piensan como yo. Mucho menos a los de mi partido, porque ni siquiera existe esa modalidad en la fe bahá'í. Sino, tengo que votar por quien mejor pueda servir a la humanidad, a la comunidad, a la ciudad. Tengo que dar mis votos por quien pueda servir mejor a la sociedad, a la comunidad.
y en un ambiente de oración. Antes de la votación, los últimos momentos antes de la votación o la última oportunidad que tienen los candidatos de intervenir en el mundo político, aprovechan la última oportunidad para hacer la demagogia y para poner en mal a los demás candidatos, chantajear o no sé. Cada quien tiene su método para hacer que voten por él, ¿no? Pero en la fe Bahá'í no hay nadie que vaya a buscar voto. Y siempre, antes de votar, ya sea que uno esté en su casa y el voto lo mande por correspondencia, o si uno está en la misma reunión donde se desarrolla la votación, siempre la recomendación es que antes de votar se invita a los amigos a reflexionar, a meditar y a orar en grupos si están en la reunión o individualmente cuando uno está en su casa solito. Se invita a orar porque la votación se hace para Dios. El sistema es un diseño divino y tú con tu voto y a la persona electa con su servicio está quedando bien con Dios, está sirviendo a Dios. Entonces, quien nos debe guiar en el voto que yo estoy emitiendo en este momento no es el punto de vista de un experto político, sea quien sea. Debo pedir guía a Dios para que me guíe los pasos para votar por las personas más idóneas. Dice Abdul Bahá que yo debo desprenderme. O sea, si una persona probablemente no por alguna razón alguna vez no me favoreció a mí, pues yo debo dejar esto a un lado y pensar en la comunidad. Si una persona tiene otro color, no sé, tiene algún tipo de característica con el que no estoy de acuerdo, no, yo debo ver quién puede servir mejor a la comunidad, al bien común. Y no debo desprenderme de los prejuicios para hacer esta votación. Entonces la votación se hace en un ambiente de oración, con un espíritu de oración, para que Dios guíe mis pasos. No que los que están financiando mi partido, por ejemplo, que me digan qué quieren que yo haga. No, yo respondo a Dios y pido ayuda a Dios para ver por quién voto. Muy importante, ¿no? Otro. Generalmente, en un proceso de elección, cuando alguien sale electo, ¿qué dicen? Dicen fulano ganó. ¿Pero qué ganó? Entonces, en los ámbitos políticos fuera de la fe, Bahá'í, cuando alguien sale elegido, dicen que ganó.
que ganó. ¿Por qué ganó? Pues no sé, será porque muchas veces adquiere poder para usar a su favor y a favor de sus allegados, posiblemente, ¿no? Eso es lo que ganó. Porque cuando tú ganas, te dan un premio. Y ese premio generalmente es desviar fondos, usar los recursos para su beneficio y para el beneficio de sus allegados. Pero en una elección Bahá'í no gano yo, no gana el elegido, gana la comunidad, gana la colectividad. La persona electa, si pudiéramos decir que gana algo, es gana la oportunidad de servir, eso sí, que es una cosa espiritual. Cuando yo digo no gana nada, pues no gana nada material, porque no le van a dar un premio por haber salido elegido. A lo mucho lo que gana es la oportunidad de servir. No es que hay un botín, hay un premio y entra para saquear. No, entra para servir. Y por lo tanto, la persona que gana, pues no sé si tendrá que celebrar o la tienen que estar felicitando. Si lo felicitan, porque va a tener oportunidad de servir. Y eso para un Bahá'í debe ser una felicidad. Pero no le felicitan porque ganó un trofeo. Imagínense, algunas personas elegidas salen a festejar, salen a celebrar. ¿Y qué están celebrando? ¿Qué han ganado? Como dije, tal vez ganaron la oportunidad de servir, la oportunidad de dar sus vidas por el bien común, pero algo material no han ganado para ir a festejar. Además, para servir no se necesita salir electo. Yo puedo no estar elegido en ninguna asamblea, en ningún cargo, siempre puedo servir. En lugar de ponerme a criticar a los que sí salieron elegidos, ¿no? Como comúnmente sucede en el mundo político, ¿no? Entonces, conclusión. En un proceso de votación común político, se han fijado que los comités, las comisiones que están donde uno va a votar, están conformados por un representante de cada partido, de cada color, que vigila para defender los votos de su partido.
¿correcto? En cada país se le llama de diferente manera, pero hay una mesa de la unidad donde uno va a votar, donde aparece tu nombre en las nóminas para que en esa caja ingreses tu voto. Hay una gente, hay una persona de cada partido que cada uno de ellos vigila los votos de su propio partido. Porque la población está dividida por partidos, por colores. Entonces, después de la votación, estos señores están ahí peleando por cada voto. Y la gente en general, y la prensa, los medios de comunicación en general, criticando, calumniando, haciendo chismes, difamando, haciendo proyecciones a ver quién gana, quién pierde, haciendo conjeturas, todo para hacer ver que sus candidatos estarían ganando y de esa manera hacer presión sobre la población para que vote por ellos. Sea cual sea el resultado, los de un partido tienen que criticar si ganó el otro y tienen que estar felices y de acuerdo cuando ganó el suyo. Pero en las elecciones bahá'ís, por no haber división por partido, no hay un grupo que se alegre muy especialmente si ciertos candidatos salieron electos. No hay interesados para que uno gane y que el otro pierda. Entonces la unidad, el amor, la camaradería y el respeto se mantienen. No hay crítica hacia los ganadores, los candidatos electos. No, candidato tampoco. No hay crítica contra los que salieron elegidos. O sea, puede ser que te guste o no te guste, pero lo que no existe es ese comentario, esa crítica. Sin importar el resultado. Y sobre todo hay confianza y credibilidad hacia los escrutadores. Es decir, sea cual sea el sistema de conteo de los votos, que actualmente, como los bahá'ís somos pocos, entonces se hace fácil. Pero en el momento en que lleguemos a ser millones, seguramente se usarán computadoras para hacer el conteo de los votos y sistemas automáticos. En el conteo errores puede haber, pero generalmente se revisa, se corrige y se anuncia. Sin desconfianza, ni sospecha y sin protesta. Todos confían en el sistema porque hay unidad, porque no hay división, no hay partidos que se tengan cólera, odio, prejuicio. Entonces, si alguien gana, ¿quién es?
la colectividad, la comunidad gana, porque es una verdadera fiesta que sin importar quiénes salen electos, es una ganancia. Hasta ahí llego. Si alguien desea hacer algún comentario, adelante. Solamente una pequeña acotación, ¿no? Evidentemente, la forma de elegir dentro de la comunidad Bahá'í o la fe Bahá'í, que va a ser la base del desarrollo político posterior cuando el mundo ya sea mayoritariamente Bahá'í, donde se elimina por completo candidatos, partidos, oposición y todo lo que conlleva pues la política en la actualidad, ¿no? Que es tan nefasta, tan, incómoda. Claro, hay un llamado muy importante. Curiosamente, miren, en el mundo Bahá'í, la forma como elegimos nosotros, el creyente individual está llamado a tener gran responsabilidad por quien elige, por quien vota, y además está obligado a conocer a las personas durante todo el año para ver quién va a merecer que él lo ponga en su balota. O sea, ya no se está votando por la persona dice que él es el mejor, sino porque yo lo he visto trabajar, lo he visto opinar, sabe consultar, es una persona confiable, tengo todo el año para estar a veces con él, a veces no, escuchándolo y esas cosas, y uno ya se va formando una idea, un criterio por quién votar en el momento en que nos toque votar. Es un llamado muy interesante hacia la responsabilidad social, o sea, el orden mundial administrativo para elegir a las autoridades Bahá'í, o sea, a la Asamblea Local o Asamblea Nacional o en la Convención Internacional, tiene una calidad, una potencia, una decencia, una finura, pues que no se ve en ninguna parte del planeta. No existe. Por eso es que el orden mundial de Bahá'u'lláh es único en la historia del mundo. Nunca antes ha habido algo parecido, porque esencialmente es otra cosa, ¿no? Gracias, Humberto. Sí, es divinamente establecido, ¿no? Porque no es un diseño hecho por un filósofo, por un político, por un supuesto ideólogo científico, historiador, qué sé yo. Es un diseño divino, divinamente establecido y tiene que ser el mejor, porque uno no puede comparar lo que Dios establece con lo que el ser humano establece. El sistema democrático es el mejor sistema que existe en el ámbito político. Sin embargo, ustedes son testigos, ¿no? De países que aparentemente son democráticos y hay elección, pero son dictaduras. Yo no quiero mencionar ninguno en especial, pero la democracia, en el peor de los casos, se convierte en una dictadura disfrazada y en el mejor de los casos, con tantos candidatos, pleitos, corrupción, peleas, prejuicios, desunidad, no conduce a una sociedad ideal, ¿no? Entonces, estos son, no sé si he dejado algún punto afuera, no importa, pero hemos tocado algunas características, ¿no? Del sistema de elecciones bahá'ís. Primeramente Dios, en otras reuniones hablaremos sobre la administración en sí, cómo funciona, ¿no? Si no hay otra cosa que decir, pues
nos despedimos. Don Vladimir. Buenas noches, buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, aquí saludándoles, me había ausentado un poquito, pero por aquí estamos ya, que el tiempo se me fue corriendo, pero muy bonita la reunión, señor Kurosh. Lo que usted explica se podría replicar en el futuro, aparte digamos, de los bajáis, pero siempre que sea con algo positivo en otras personas, pero que lo apliquen, ¿verdad? La forma como ustedes hacen la elección, la administración y todo eso, porque usted sabe que las cosas buenas se pueden replicar, las cosas malas no tendría que replicarse. Ok, muy bien. Sí, gracias, don Vladimir. Y bienvenido de nuevo a las reuniones. Espero que pueda asistir siempre. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, nos despedimos y muchas gracias por asistir. Buenas noches, pasen buenas noches. Buenas noches.